están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa de este año calendario 2014, pero que de alguna forma viene a ser, para algunos, o podría ser visto también como el último programa de la temporada pasada. Y eso tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Pero primero quiero presentar a nuestros contertulios, compañeros y amigos, Fernando Villegas. Fernando, buenas noches. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Hola. Le decía que tenía que ver con el cierre de un ciclo, porque el invitado esta noche es el presidente Sebastián Piñera, a quien aprovecho de saludar. Presidente, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, Fernandos. Presidente, quiero invitarlo de inmediato a ver una nota para pronto volver aquí a la mesa a conversar. ¿Le parece? Acá, por favor. Son las últimas horas. El martes, Sebastián Piñera pone fin a 4 años de gobierno. Lo que vino después fue de desafíos. Pero también hubo que enfrentar más de algún problema. A esto se suman las críticas a lo más preciado por el gobierno. Claro, cuando quieren convencer al país de que estamos creciendo al 5,4% y todos sabemos que la economía está desacelerándose de manera muy fuerte, es engañoso. Es la letra chica, pues si ha sido en todo así. El presidente Piñera este último mes ha intentado en un teatro itinerante. Recorre el país tratando de explicarle a los chilenos lo magnífico de su obra. Y cuando los chilenos lo miden, más del 50% sigue no creyéndole y sigue no teniéndole confianza, que es demoledor para cualquier presidente. Dichos que también se escucharon desde su mismo sector. El gobierno de Piñera hizo la pega, cumplió casi todas sus promesas y fue un gobierno exitoso. En lo emocional no fue capaz de llegar al corazón de la gente y políticamente fue nefasto porque no solo no ha sido capaz de que se continúe su obra, sino también destruyó al sector. Palabras duras para un gobernante que luchó contra esto y contra las encuestas, que no lo acompañaron durante prácticamente toda su gestión. Yo no le atribuiría una responsabilidad tan grande a un presidente o a un gobierno. Yo creo que tenemos que hacernos todos responsables como sociedad, en su conjunto, de nuestros progresos, nuestros avances y también nuestras derrotas y nuestras debilidades. Mandato nada de fácil. Quiso ser presidente de una nueva derecha, presentando, por ejemplo, el proyecto de acuerdo de vida en pareja, pero su propio sector no lo siguió. Una derecha que no logró refundarse. Yo creo que fue la piedra en el zapato, y por una razón muy simple, porque la UDI es más ordenada, más cohesionada, y por lo tanto la UDI tiene más claro cómo actuar y es más coherente. Por lo tanto, la oposición de la UDI muchas veces era una oposición que producía un resultado de veto. La ampliación del postnatal, eliminación del 7% a los jubilados, crecimiento económico y altas cifras de empleabilidad son parte de sus logros, sumado al cierre del penal Cordillera. Esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o a quienes, por su investidura o influencia en la época y conociendo de estos hechos, pudieron alzar su voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron. Un cuatrienio que finaliza. Contentos como estamos terminando, creo que hay una sensación de un buen gobierno y con la sensación de que la tarea se ha sacado adelante. Avanza Chile sería su nueva fundación, una posible plataforma para un Piñera 2.0, el 2017. Qué duda cabe que hoy día es la persona mejor posicionada, pero ustedes saben que en 4 años pasan muchas cosas. Presidente, creo que tiene un súper buen punto, por lo menos para consultárselo a usted, que es la única persona que puede contestarlo de primera fuente, lo que señala el sociólogo consultado en esa nota. Yo no había visto esa nota, pero me hace mucho sentido. ¿Cuánto del avance, retroceso o dificultad o posibilidad de avanzar que tenga un país se le puede atribuir a un presidente de la República? ¿Y cuánto a la sociedad en su conjunto? Se lo digo porque usted ha estado en estos 4 años en esto y usted puede medir cuánto puede hacer efectivamente de lo que quisiera hacer, y no me refiero solo a la política, sino que en general arrastrar o llevar de buena forma a la sociedad hasta donde usted quiere llevarla, o cualquier presidente con buena intención quiere llevarlo a una meta determinada. Bueno, en Chile tenemos un
sistema presidencial que le da muchas facultades al presidente. Por de pronto administra el Ejecutivo, pero además es muy importante en el proceso legislador. Recordemos que las principales leyes que tienen que ver con gasto, impuesto, previsión, administración del Estado, son de iniciativa exclusiva del presidente, y el presidente además, a través de las urgencias, influye mucho en la agenda legislativa. Y por tanto los presidentes sí importan y sí pueden hacer la diferencia. Pero evidentemente que la marcha de un país no depende solo de lo que haga el gobierno. La sociedad civil es muy importante, y lo que pasa en el resto del mundo, particularmente en una sociedad tan abierta y tan integrada como la nuestra. Si quiere, se lo pregunto respecto de las expectativas que tenía usted al llegar. Si es más o menos de lo que usted pensaba que se puede hacer en este cargo. Bueno, uno aprende en la presidencia, aprende a ser más humilde, más reflexivo, aprende también que otras cosas con guitarra. Por eso, nosotros cuando llegamos, evidentemente, después de tanto tiempo fuera del gobierno, llegamos con un entusiasmo y un compromiso de tratar de hacerlo todo en el menor tiempo posible. Y nos encontramos con muchas dificultades. Pero a propósito de lo que acabo de ver, dos cosas me llamaron la atención. Una, el gobierno todavía no termina, porque aquí es como una despedida. Por ejemplo, mañana lunes vamos a enviar al Congreso 4 proyectos de ley de gran importancia. El que establece un nuevo Código Penal, el actual es del año 1874. El que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología. La nueva ley orgánica de Contraloría, para tener una Contraloría adecuada al siglo XXI, la ley orgánica es muy antigua, y un proyecto de ley que incorpora a los pensionados de nuestras Fuerzas Armadas al pilar solidario, es decir, las pensiones bajas de las Fuerzas Armadas también van a recibir, igual como reciben los civiles, un aporte solidario del Estado. Y lo otro que quería decirle, me van a retar por esto, pero vi a 2 personas, voy a olvidarme la tercera, que fueron un diputado y un senador. Yo trato de recordar si alguna vez les escuché una palabra constructiva o una palabra amable. Creo que nunca. ¿Se refiere al diputado Andrade y al senador Pizarro? Exacto. ¿Nunca? En los puestos que tenían, porque tenían cargos re importantes, como presidente del Senado uno y como presidente... Trato de recordar, siempre una cosa agria, descalificatoria. Yo digo, ¿por qué? Pero en fin. Eso es lo que uno ve, y en privado son más colaborativos. En el caso de ellos dos, jamás, nunca una colaboración. Bueno, la gente en privado muchas veces es más colaboradora y más constructiva que en público. ¿Y en este caso? Pero poco aporte. Yo de repente veo, ¿cierto?, que es un error cuando los políticos conciben la política como una especie de guerra sin cuartel entre gobierno y oposición. Ese es un error. Yo me acuerdo haberlo dicho en el Congreso en un discurso del 21 de mayo. No hay un enfrentamiento por definición. Hay, por supuesto, visiones distintas, puntos de vista distintas, pero también hay un norte y un proyecto común, que es contribuir desde su propia visión y trinchera al bienestar de Chile. Yo lo digo porque noto un deterioro en la calidad de la política. Yo siento que a comienzos de los 90 había un espíritu más constructivo, y eso se va deteriorando, y cuando eso ocurre hay que pararlo a tiempo, porque cuando se pierde esa amistad cívica, ese espíritu constructivo, esa voluntad de diálogo, y se empieza a ver al adversario como un enemigo, se deteriora la política, se deteriora la democracia, se deteriora la sociedad. Sí, es cierto, presidente, y yo creo que causa menos sorpresa cuando eso ocurre desde la oposición a un gobierno. Lo que sí causa mucha sorpresa es cuando eso ocurre desde la propia coalición de gobierno. Tienes mucha razón. Y usted tuvo, y no ha querido nombrarlo, yo creo que, entre otras cosas, porque abre el camino para hablar de la coalición. Usted no quiso mencionar a Manuel José Sandón. Ok, saquemos a Manuel José Sandón. Pero no llevaba 1 año y medio de gobierno y tenía una veintena de diputados de la UDI que le pusieron un signo pare y lo acusaron de relativismo moral y le pidieron que bastara, pare ya, deténgase. Le bloquearon N cantidad de cosas que tuvo que hacerlas por, qué sé yo, vías que no eran las directas. Su propio partido tuvo siempre un entrevero respecto de
la situación que usted tomara, cualquiera. El primer gabinete que tuvo, no habían pasado 10 días y en vez de decir este es un gabinete de excelencia, como usted decía, decían, perdón, esta cuestión está llena de técnicos, volvemos a los Jorge Alessandri y faltan los políticos, y se lo decían, no la oposición, lo decían su propia coalición de gobierno, hasta el último minuto de su gobierno. Lo han criticado diputados de la UDI como Felipe Guardi y otros han dicho, yo no volvería nunca más a votar por Sebastián Piñera. Yo entiendo que la oposición a veces es extremadamente dura, pero es oposición, por último. Lo que cuesta entender es que un presidente con esa lista, pero de lavandería de logros que usted tiene, haya tenido desde el principio la contra que tuvo dentro de su propia coalición. Es verdad, Fernando, hubo fuego amigo. Y a veces el fuego amigo, cuando es constructivo, cuando es leal, ayuda. Otras veces, cuando es majadero y cuando es alejado de la verdad, solo perjudica. Y hubo de los dos. Pero quiero referirme a dos cosas. Lo que se llama la lista de lavandería de logros. Yo creo que esa lista de lavandería le ha cambiado la vida para mejor a millones y millones de chilenos. No la voy a repetir hoy día. Le voy a dar solamente 3 elementos. Que hoy día 1 millón de chilenas y chilenos, a través del 1 millón de nuevos empleos, haya encontrado una oportunidad de ganarse la vida y contribuir al bienestar de su familia y recuperar su dignidad, es algo que a mi juicio es muy importante. Que 800.000 familias, es decir, más de 3 millones de chilenos, 1 de cada 5 chilenos cumplió el sueño de la casa propia durante nuestro gobierno, es algo que también es muy importante. Y podríamos seguir, no lo voy a hacer, y por tanto, los logros objetivos, que a veces se consideran como si fuera solamente una lista de lavandería, son los que le han permitido cambiarle la vida para mejor a muchos chilenos. Y finalmente, respecto al fuego amigo, usted tiene razón. Yo recuerdo una anécdota de Winston Churchill, cuando él decidió cruzar el Parlamento inglés al frente donde estaban los opositores, y un compañero le dijo, ¿por qué vas al frente donde están tus enemigos? Y él dijo, no se equivoque. Mis adversarios están al frente, mis enemigos están a mis espaldas. Refiriéndose al fuego amigo, que es muy destructor. Pero yo sumo y resto, sin perjuicio de reconocer algunos de sus ejemplos. Por ejemplo, es verdad, el tema del acuerdo de vida en pareja era parte del programa de gobierno. Yo creo firmemente en la bondad y la necesidad de proteger no solamente la parte patrimonial, pensiones, salud, herencia, de los 2 millones de chilenos que viven en pareja sin estar casados. También yo creo que ellos merecen tener una dignidad en su relación, porque es una relación emocional, sentimental. No se resuelve con el Código de Comercio, como postulan algunos. Y finalmente, sumando y restando, yo siento que la Coalición por el Cambio fue muy leal y muy colaboradora con nuestro gobierno. Porque usted me da algunos ejemplos y yo le podría dar miles en que apoyaron leal, inteligente y comprometidamente el programa del gobierno, y por eso yo quiero expresar aquí mi reconocimiento y gratitud, sin perjuicio de las excepciones que confirman la regla, a el apoyo que recibimos de la Coalición por el Cambio. El único punto, presidente, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que allí, cuando los partidos no apoyan, las hecatombes o derrotas son mucho más dolorosas. Toda coalición quiere proyectarse a través de candidatura. Usted tuvo 3 elecciones. Su coalición perdió las 3 elecciones. Y las perdió en gran medida porque se encargó de estar permanentemente preocupados de pelearse entre ellos o pelear con el gobierno o acusar determinadas cosas. Yo estoy de acuerdo con usted, Fernando. Ahora, esto de las elecciones, yo quiero decir una cosa, es verdad. A lo largo de los últimos 24 años desde que recuperamos la democracia, y podríamos remontarnos a la década de los 60, la centro-derecha no había ganado las elecciones. Y por eso yo le quiero decir a mis amigos de la Coalición por el Cambio, que se pregunten por qué ganamos el año 2009 y con mayoría absoluta. Ganamos porque enfrentamos esa elección con un gran proyecto de país, una gran misión que cumplir. Lo hicimos con unidad, con lealtad, con generosidad. ¿Por qué perdimos el año 2013? Porque abandonamos esos valores, y esa es una muy buena lección para el futuro, porque yo siento que la Coalición por el Cambio, si no recupera su unidad, su amistad cívica, no va a poder hacer ni un rol opositor como se necesita, una buena oposición, constructiva, dialogante, que busca acuerdo, pero firme en fiscalizar las metidas de pies y de manos y en defender nuestros principios. Pero además,
La Coalición por el Cambio tiene que prepararse para hacer una gran opción de gobierno en 4 años más. Yo pienso que a partir de hoy día la alternancia en el poder llegó para quedarse y por tanto tenemos que prepararnos para las batallas que vendrán en el futuro, aprender de los errores, y se cometieron errores. 4 candidatos presidenciales, fuego cruzado, poca lealtad, poca colaboración. Eso es verdad, pero también la otra parte es verdad. Yo sentí que la Coalición por el Cambio nos permitió sacar adelante gran parte de nuestro programa de gobierno. Gracias a la Coalición por el Cambio y el apoyo también de sectores de la concertación. Recordemos que nosotros éramos minoría en ambas cámaras. Sacamos adelante un programa de gobierno que nos permitió recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza y las desigualdades. Nos permitió sacar adelante el postnatal de 6 meses que está cambiándole la vida a nuestros niños. Y quiero decirle algo que a mí me llegó al alma. Hace unas semanas atrás me llegaron la información del número de nacimientos en nuestro país. En Chile nacen aproximadamente 230.000 niños al año, unos 700 niños diarios. El número de nacimientos venía cayendo. Y a partir de 1 año y medio atrás se empezó a recuperar. Y yo digo, ¿qué mejor indicador de la calidad de un país y de la satisfacción de la gente con su país es cuando las parejas deciden, porque las parejas quieren lo mejor para sus hijos, deciden querer tener más hijos en nuestro Chile? Eso para mí es un dato que no llena las páginas, pero que es muy significativo. Fernando Villegas. Buenas noches, presidente. Fernando, buenas noches. No es con índices buenos o malos que se catalogan, se evalúan y se ubican en el continuo histórico de un país los distintos gobiernos. Yo me imagino, por ejemplo, que en 5 o 10 años más, y más adelante todavía, historiadores profesionales de verdad, no estoy hablando de los gacetilleros que hoy en día escriben un panfleto cada 6 meses para disparar a favor o en contra de alguna cosa, sino que historiadores serios, cuando evalúen todo este periodo histórico, van a tener cierta facilidad para caracterizar quizá a Patricio Aylwin como el hombre que recuperó la democracia. Ese va a ser lo que ahora llaman los ciúticos el relato de ese gobierno. No van a estar viendo las cifras de cuánto más, cuánto menos. Quizás del Lago, no sé, van a decir que fue el hombre que cambió la cara a Chile con todas esas obras públicas en grandes cantidades, las concesiones, más o menos y que fortificó las Fuerzas Armadas de Chile también. La pregunta es, ¿qué van a decir? Y la pregunta se la voy a hacer a usted también. ¿Qué cree usted que va a decir ese futuro historiador del sentido, del significado de su periodo? Un periodo que yo creo que corresponde a una transición y como toda transición está repleta de cosas confusas, contradictorias, ambiguas, y su perfil es precisamente eso, no tener un perfil épico, sino que es esta suma de luces y sombras que resulta difícil de caracterizar, como resulta, por ejemplo, difícil caracterizar a Eduardo Frei Montalva, que también jugó un papel más o menos parecido al que ha jugado usted en la historia chilena. O sea, un hombre que está entre el fin del ciclo y el principio de otro, que se frustró rápidamente. ¿Cómo ve usted que, más allá de cifras de más o de menos, cómo cree usted que va a ser categorizado? ¿Cuál cree usted que va a ser el significado de su periodo visto desde la perspectiva del Chile de 20 años más o 10 años más? Bueno, yo creo que cuando se haga esa historia más objetiva y más profunda, yo creo que se van a reconocer muchas cosas de este gobierno. Por de pronto, digamos las cosas como son. Chile tuvo un periodo de 12 años que se denominó el milagro chileno, entre el 86 y el 97. La economía adquirió un dinamismo y un liderazgo en crecimiento, empleo, inversión, productividad. En ese mismo periodo recuperamos la democracia. Y la gente hablaba del milagro chileno. Pero a partir del año 88, 89, hasta el año 97 o 98, perdón, a partir del año 97, 98 hasta el año 2007, 2008, tuvimos un segundo periodo de 12 años que la gente lo denominó la siesta chilena. Fue un periodo de vacas flacas. La economía chilena perdió el liderazgo y el dinamismo. Ya no estaba entre las economías de mayor crecimiento ni en América Latina, ni mucho menos en el mundo. La creación de empleos fue tan débil que empezó el desempleo a subir. La pobreza tuvo un rebote y se incrementó. Y yo siento de verdad que parte de la misión y de lo que usted llama relato fue recuperar el liderazgo, el dinamismo, esa sana ambición
que nos ha permitido a nosotros, Chile, la colonia más pobre de la época española, ser hoy día el país con mayor ingreso per cápita de América Latina. Y eso lo logramos. Recuperamos la capacidad de crecer. Chile está entre los países de mayor crecimiento en América Latina y en el mundo, el primero dentro de los países de la OECD. Creamos 1 millón de empleos que yo lo recuerdo. Lo recuerdo a usted, Fernando, cuando aquí mismo planteamos 1 millón de empleos que mucha gente pensaba que era una meta de campaña imposible de lograr. Ahí está el 1 millón de empleos. Además, cuando dijimos que íbamos a hacer reformas profundas, porque no es solamente crecimiento y empleo, que íbamos a hacer reformas en la educación, ¿qué sistema de financiamiento de la educación superior heredamos nosotros? Un sistema de crédito con aval del Estado que significaba una mochila insoportable para los estudiantes y sus familias. Hoy día ha sido modificado. Solamente 118.000 becas universitarias, hoy día tenemos 400.000. Luego cumplimos una promesa, que ningún joven chileno se quede fuera de la educación superior por falta de recursos, ni ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla. Y esto lo hicimos en tiempos muy difíciles, porque recordemos, heredamos una economía con claros signos de fatiga y con crecientes desequilibrios. El futuro ministro de Hacienda se queja que ha habido una desaceleración, que es verdad. Yo le digo, nosotros recibimos una economía no en desaceleración, que significa que avanza pero más lento, sino que en franco retroceso. Tuvimos que enfrentar una sequía muy dura que ya dura 5 años, una economía mundial en permanente crisis. Los grandes motores, Europa, Estados Unidos, todavía no se recuperan. Y además, tener que asumir un desafío que no estaba en nuestro programa, pero que lo incorporamos a nuestro compromiso, que fue reconstruir nuestro país. Hay algunos que niegan las cifras de reconstrucción. Yo les digo, lean el informe del DICTU, que acaba de salir, que dice que en un 99,5% lo que ha dicho el gobierno, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, coincide con la realidad. Ahí están, en las regiones destruidas, los puertos, los puentes, las carreteras, las escuelas, los hospitales, las viviendas, los embalses, los edificios públicos, las obras históricas patrimoniales, las bases de la Marina chilena. Recordemos cómo estaba la base de Talcahuano. Entonces, que un gobierno logre simultáneamente reconstruir el país y además recuperar ese liderazgo de dinamismo, para mí es un gran legado. Súmele a eso cosas como un postnatal de 3 a 6 meses, esta idea de acompañar a nuestros niños desde que nacen, durante los primeros 6 meses, permitiendo que su madre y sus padres estén con él. Después, con sala cuna universal para todas. Después, con acceso gratuito y garantizado a la educación preescolar. Y termino esto con, le voy a contar una anécdota. Poco después del terremoto en Chile hubo un terremoto muy fuerte en Japón. Y a mí me tocó asistir a una reunión en que tuve la oportunidad de conversar con el entonces primer ministro japonés. Y le pregunté, ¿qué va a significar esto para Japón? Y él me dijo, mire, nos va a tomar por lo menos 10 años reconstruir. Japón es la tercera potencia económica del mundo. Pero además, este terremoto nos va a significar 2 o 3 años de recesión. Y él me preguntó a mí, yo dudé si decirle lo que quería decirle, y le dije finalmente que nosotros aspirábamos a reconstruir Chile en 4 años y que no queríamos ninguna recesión, queríamos recuperar el crecimiento económico ese mismo año 2010. Y él me miró como diciendo, de los inocentes es el reino de los cielos. Me lo encontré hace algún tiempo atrás y él recordó esa conversación y me dijo que estaba realmente, no solamente sorprendido, sino que admirado de lo que los chilenos juntos fuimos capaces de hacer. Perdone, presidente, pero en vista de todas estas cosas que usted dice, que algunos discuten, ¿a título de qué entonces la gente no lo acompañó de una forma mucho más masiva? Porque si la reconstrucción fue tan efectiva, como yo creo que lo fue en parte sustantiva, la gente lo sintió, no tenían casa y les entregaron una casa. Si la gente no tenía pega y la recibió, lo tiene que haber sentido. Estaba sin pega, ahora tienen pega. Y así sucesivamente, si pagaban un crédito muy caro para la educación, ahora pagan mucho menos. Y sin embargo... pero un momento, Fernando, ¿dónde está déjeme decirle 2 cosas. En primer lugar, ¿cierto? La reconstrucción no fue instantánea. Por ejemplo, la reconstrucción de las 222.000 viviendas que fueron destrozadas o seriamente dañadas por el terremoto y el maremoto, y de las cuales el Estado se hizo responsable de reconstruir, no fue inmediato. Había que hacer los nuevos planos reguladores, los estudios de ingeniería, los estudios de arquitectura, los servicios básicos, y por tanto, al comienzo, las viviendas no estuvieron, pero empezamos a inaugurar lo que habíamos logrado construir.
Recuerde usted que los primeros meses después del terremoto la tarea no era las viviendas definitivas, eran que habían 220.000 familias y estaba llegando el invierno que no tenían techo. La carrera fue por 70.000 viviendas de emergencia, 1.200.000 estudiantes que no podían ir a clases en marzo porque no tenían colegio, porque estaba destruido, hospitales en el suelo, y algunas regiones, como la región del Maule, se quedó sin ningún hospital. En el Maule se derrumbaron en minutos el hospital de Talca, Curicó, Parral, Cauquenes, Constitución, y podemos seguir. Pero ¿qué ha pasado a medida que la obra del gobierno fue emergiendo? Ese 1.000.000 de empleos no se creó el primer día. Esas 800.000 viviendas no se construyeron el primer día. Usted ve cómo al final se hizo, a mi juicio, un reconocimiento de la obra del gobierno, y hoy día tenemos un apoyo, de acuerdo a la encuesta de IMAR, que no es la mejor encuesta para nosotros, de 50% y una desaprobación de 37%. Eso en base 100 es mucho más, se acerca al 60%, y por lo tanto yo creo que al final la gente ha reconocido que este gobierno cumplió sus compromisos. Es interesante lo que usted dice de la encuesta Adimark, presidente. Por otra cosa, que usted no ha mencionado todavía como parte de su logro o su legado, y que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que es lo que se va a singularizar como parte de su legado, que fue la forma en que usted enfrentó los 40 años del golpe de Estado. La encuesta de IMARC tenía una baja brutal, a pesar de que se estaban haciendo todas estas cosas, ya estaban levantándose casas, ya se había creado el postnatal, ya se habían hecho todas las cosas económicas de todo lo que usted ha hablado muy bien, y caía, y caía, y caía. Y hay un mes que es emblemático, y que la propia DIMARC después dice que se produce un cambio de curso, que es septiembre. Después estuvieron ellos un tiempo, un hiato, hay una situación rara donde se paró la encuesta, pero siguió y retomó a partir de ahí hasta ahora a llegar al 50%. La pregunta de fondo para mí es que usted hizo una inflexión ahí respecto de una visión del pasado, cosa que su sector le carga hablar del pasado. Usted fue al pasado, dio una visión del pasado respecto de los derechos humanos que calzó perfectamente con la población. Es el único mensaje, junto con la situación limítrofe con Perú, que calzó siempre con la población. Siempre se entendió y pegó un rebote en términos de calidad en la popularidad. Por lo tanto, hay un tema político que usted hizo, tremendamente potente a mi modo de ver, tremendamente arrojado porque trazó una línea para su sector respecto de dónde está cada cual bajo el concepto de los cómplices pasivos, y eso calzó con la población mucho más incluso que los millones de empleo, que lo que estaba pasando en materia de reconstrucción. Es posible. Nuestras encuestas mostraban que la recuperación en apoyo venía de antes, pero eso no es lo importante. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó por la cabeza de este presidente cuando nos acercábamos al mes de septiembre? Se conmemoraban, se recordaban 40 años del golpe militar. Y yo sentía que era una fecha muy importante, y lo intuíamos. Tanto fue así que los medios de comunicación se prepararon, armaron ciertas películas, reportajes, mucho antes. Y yo dije, bueno, a mí me corresponde ser el primer presidente de la centro derecha, que le toca, como presidente, una fecha de conmemoración de 40 años del golpe. Los primeros 10 años le tocó a Pinochet, los segundos, los 20 a Elwin, los 30 a Lagos, los 40 a este presidente. Hubo muchas voces, algunos decían, dejémoslo pasar, barrámoslo debajo de la alfombra. Yo sentía que mi obligación era hacer una reflexión profunda, honesta, verdadera, que el país necesitaba y al presidente le correspondía hacerla. Y básicamente lo que hice, y este fue mi pensamiento íntimo y profundo y permanente, no es de ahora, fue hacer dos cosas. Uno, decir que en la década de los 60 y los 70, el infantilismo, la violencia, la irresponsabilidad de algunos que no valoraban la democracia, que la despreciaban como burguesa, que estaban dispuestas a destruirla por las balas o por los votos, rompieron la amistad cívica, y eso empezó a debilitar y deteriorar nuestra democracia hasta que llegamos a la crisis del 11 de septiembre del año 73. Pero que nada de lo que ocurrió antes justifica bajo ninguna circunstancia los graves, permanentes y reiterados atropellos a los derechos humanos que ocurrieron después. Y por eso dije yo,
que había que aprender del pasado, no para repetir los errores del pasado, sino que para aprender del pasado. ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer en público lo que todos o muchos estaban dispuestos y reconocían en privado? Yo dije, en forma fuerte y clara, lo que era el pensamiento, a mi juicio, que representaba fielmente, no solamente la verdad, sino que, como usted dice, Fernando, el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos. Y agregué un tema que a mí me parece de justicia también, porque la responsabilidad en materia de derechos humanos y de los atropellos a los derechos humanos no es solamente de los que los cometieron en forma directa o de los autores intelectuales. Yo dije ahí que habían otros responsables que también tenían que aprender del pasado. Y mencioné 3. La Corte Suprema, que por la Constitución tiene la obligación de proteger la vida y la integridad física, no cumplió su papel, no acogió los recursos de amparo, no se apersonó en los lugares de detención que eran conocidos e ilegales. Los medios de comunicación, que no investigaron la verdad con profundidad y con rigor, que muchas veces se quedaban con la comodidad de la verdad oficial, y cuando hacían titulares que todo el mundo sabía que no correspondían a la verdad. Y también algunas personas que, teniendo altos cargos, poder, responsabilidades, no supieron o no quisieron saber y por tanto no alzaron su voz pudiéndola haber alzado. Yo quiero también decir algo, de que el hecho de haber trabajado por la Unidad Popular no significa un reproche. La gente que lo hizo de buena fe, de buena voluntad, pensando que eso era lo mejor para Chile, está en su legítimo derecho. Lo mismo con aquellos que colaboraron con el gobierno militar, de buena fe. Por eso yo le he dicho muchas veces a ciertas personas de mi sector que, por ejemplo, discreparon del cierre del penal Cordillera, que entre paréntesis fue una decisión que yo tomé muy pensada, muy meditada, venía de mucho antes. Yo les digo, mire, si los que estaban presos en el penal Cordillera, el general Contreras, Morén Brito, Krasnov, no estaban presos por decisión de este presidente. Estaban condenados por la justicia chilena, la única que tenemos. Y no estaban condenados por haber sido militares, ni haber sido partidarios del gobierno militar. Estaban condenados por haber cometido reiterados, atroces y crueles atropellos contra los derechos humanos de sus propios compatriotas. Entonces no confundamos lo que es las Fuerzas Armadas, que son instituciones permanentes por las cuales yo tengo el mayor aprecio y respeto. Vengo ahora de participar en la ceremonia de cambio de mando entre el general Fuentealba y el general Oviedo, con sectores que se salieron de la ley, de la ética, de la moral y de la humanidad y cometieron crímenes atroces. Y eso es bueno decirlo, porque los países que no son capaces de reconocer sus errores muchas veces están condenados a repetirlo. Y eso fue el mensaje que yo quise transmitir en septiembre del año pasado. Si eso contribuyó a mejorar el respaldo, me alegro doblemente, pero mi principal satisfacción es por haber dicho lo que yo sentía era mi profunda convicción y lo que el país necesitaba en ese instante. Presidente, y a ustedes los invitamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero.